capaz de leer bien la señal de recepción sin necesidad de utilizar un condensador. Su tolerancia lo mide. La tolerancia normalmente es entre 5 o 8 kilómetros. ¿No? Por la tolerancia de ese kilometraje a veces no ponen los condensadores de dispersión. De 5 menos podría ser. Entonces, volviendo a la clase, la parte tecnológica, la parte clave para un sistema de OLM son las 4 cosas que tenemos ahí: las fuentes ópticas, el MUX y DMUX, los amplificadores y la supervisión. Nosotros ya hemos visto un diagrama general del DOLM. ¿Quién te da en el DOLM? ¿Qué elemento te da las fuentes ópticas? El que te da la fuente óptica es el que te colorea la señal, ¿no? Las ópticas. Entonces, las fuentes ópticas, el elemento que da la fuente óptica es la óptica. ¿Qué elemento te multiplexa y multiplexa las señales ópticas? El multiplexor o el multiplexor. Entonces, ¿qué elemento es los amplificadores ópticos? Amplificadores. Y el último es el canal de supervisión, que ya lo habíamos visto y lo habíamos llamado OSC. De ahí vamos a ver que OSC no es un término general para la supervisión, pero sí para un canal de supervisión. Ahí vamos a ver. Entonces tenemos las fuentes ópticas, los multiplexores y demultiplexores, los amplificadores y el canal de supervisión. ¿Qué hacemos con esto? Los podemos unir. Tenemos el diagrama, una especie de diagrama de doble. Más o menos ese es un diagrama de doble. Ahora, esto es las fuentes ópticas, el multiplexor. Si fuese de regreso sería el demultiplexor, el amplificador, la supervisión. ¿Y qué es esto? La media. No está ahí, ¿no? ¿O sí? Es una terminación. Si ustedes ven el diagrama así, entran dos, sale uno. ¿Esto qué cosa es? La señal de servicio, ¿no? El tráfico. Y esta es la supervisión. Lo que sale, si lo ven así, lógicamente sería C más M. C porque es banda C y M porque es el management. ¿Sí? ¿Qué elemento es este entonces? ¿Qué está haciendo este elemento con las señales C y M? Multiplexando. Entonces esto también es un multiplexor. Entonces es un multiplexor y este es un multiplexor. Los requerimientos de las fuentes ópticas o de los transponders son mayor tolerancia a la dispersión, que es justamente relacionada a la pregunta de Paul, y una longitud de onda estándar y estable. ¿Qué es mayor tolerancia a la dispersión? Justamente que puedan, ¿cuánto tiene de tolerancia? ¿Cuánto puede leer una dispersión alta? Un factor de dispersión alta. Y la longitud de onda estándar y estable significa que, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema con diferentes lambdas y sabemos que este está en 192.1 terahertz. Cuando vamos al sistema, cada lambda, ¿quién lo bota? Acá, ¿no? Está en cada fuente óptica. Agarramos y nosotros queremos comprobarlo. Entonces sacamos acá y en vez de conectarlo al multiplexor, obviamente no está en servicio, por eso que lo desconectamos. Lo colocamos a un OSA, que ya hemos visto que es el analizador de espectro óptico, y nos sale esta dibujo. Entonces medimos esa lambda
y quizás nos salga 192.103 MHz. Esto es no medido, este es el estándar. Hay una pequeña desviación. Esa pequeña desviación tiene que estar dentro de las especificaciones del transponder. ¿Sí? Entonces, lo que indica ahí que la longitud no sea estándar es que sea parecido al estándar, según lo que dice la especificación. Esté dentro del estándar más o menos un rango, que también lo indica la especificación. Y que sea estable significa que esta lambda no se mueva. Es posible que capturamos con el LOSA y nos sale así. En otro instante capturamos y nos sale así. En otro instante capturamos y nos sale así. Eso es que es inestable. Eso está mal. Lo que tenemos que hacer es cambiar la tarjeta. Por ejemplo, algo que me sucedió es que tenía yo este escenario y el contratista estaba pasando la prueba de aceptación, entonces puso acá el LOSA y me dio. Entonces me dio unas. Y la desviación de frecuencia era poca, entonces estaba ok. Eso solo me ha pasado una vez, pero me demoré un poco en saber cuál es la causa. Pero ¿qué pasaba entonces ya? Pasó esta prueba porque era estándar la frecuencia. ¿Qué pasó? Entonces hicimos una prueba, imaginemos que es un sistema completo. Hicimos una prueba de ver, una prueba de sistema. Hicimos acá un analizador, puede ser SH, y acá hacemos un loop, ¿no? Para que la señal vaya y venga, vaya y venga. Y empezó a fallar. Cada ciertos minutos, errores. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cómo descartaríamos qué pasa ahí? Una forma de descartar, sabiendo que, por ejemplo, este sistema ya existe hace tiempo y solo hemos agregado una lambda más. Entonces lo más probable es que lo nuevo es lo que está mal, ¿cierto? Porque el otro ya viene trabajando años muy bien. Entonces preparamos este pequeño escenario y lo bloqueamos acá mismo. Igual hicimos con esta tarjeta. ¿Qué pasó con ambas tarjetas? El resultado estuvo ok. Volvimos al escenario y no pasó. ¿Cómo? La recepción del box. Pero sabemos que este sistema está trabajando años y sin problemas. Pero hicimos la prueba así en solitario, o sea, con el otro organizador, ok. Volvimos al sistema, falló. Ok, falló. Ok, falló. Todas las veces que intentamos nos salió lo mismo. ¿Qué pasó? Simplemente que esta lambda se movía mucho. Entonces, ¿por qué así sí funcionaba? Porque se mueve, lo resecciona, igual lo lee. Pero ¿qué pasa cuando pasa por el MUX? Lo filtra. Solo pasa este canal. Y si lo mueve mucho, se sale el filtro y no pasa nada. Entonces, lo que pasaba era que la señal no era estable. Tuvimos que cambiar la tarjeta. ¿Sí entendieron la causa? ¿Por qué pasó esto? Bueno, eso es un tema de troubleshooting un poco complejo, ¿no? No es muy fácil de determinar la causa. Es bastante interesante, pero solo me pasó una vez. Y nunca más me pasa. Es la primera vez que una auto la tuvimos que cambiar por un tema así. Bueno, pero es bueno que nos hayamos dado cuenta antes que entre el servicio, ¿no? Lo cual indica que las pruebas que hacemos validan que puedan trabajar bien, ¿no? Sobre todo la prueba de sistema. Es importante. Daniel, y Sí. probando ese lazo, ¿ya aseguras que ya puede funcionar? Sí. La única razón por la cual no podría funcionar, que nos ha pasado, es porque, por ejemplo, el puerto del router está configurado de una manera diferente a la interfaz del auto. O sea, ya es un tema de cliente. compatibilidad, ¿no? Quizás
El de ellos estaba en half duplex, el otro estaba en full duplex. Entonces teníamos errores. No, un tema algo parecido, ¿no? Pero ya con eso por lo menos garantizas que en todo el tramo en que la prueba ha corrido está ok. En esta es como para ver un poquito la parte física. Hay tres tipos de moduladores: el directo, el externo y el March Sender. El directo es el más simple de todos. ¿Qué nos indica? Que viene acá la corriente moduladora, le excita de tal manera que sale las ondas. El siguiente es que acá viene una corriente pareja y que acá simplemente se abre y se cierra la puerta para pasar. El último, el March Sender, lo que te dice es que viene la señal y acá este componente cambia de índice de refracción, de tal manera que se apaga, cambia de índice de refracción y causa ese efecto. Entonces son tres formas de emuladores. En verdad esto en la parte práctica no interesa mucho. Lo único que sí sería bueno es saberlos comparar, ¿no? Así en ese orden es más complicado, pero tiene mejores beneficios. El March Sender tiene mejores beneficios que el electroabsorción y mejores beneficios que el directo, pero es más costoso. Para lambdas, por ejemplo, de 100 GB, que ya es una tecnología bastante superior, se usa el March Sender. Vamos con la parte de los amplificadores. Este proyecto, con esto modulador, Yo no he visto la especificación, pero debe estar usando el segundo. Yo le puedo confirmar. Lo que pasa es que esto no te sale en la tabla de especificación. Yo me acuerdo, no sale. En la tabla de especificación salen números, pero lo puedo averiguar. Esto es un amplificador EFA. ¿Qué es un amplificador EFA? Es un semiconductor dopado con R. Hay dos tipos de amplificadores: el EFA y el RFA. El RFA es un amplificador tipo Raman. Raman era un científico. Son dos tipos bastante diferentes de amplificadores. Y más o menos, ¿por qué son tan diferentes? Porque sus principios físicos son totalmente diferentes, ¿no? Este es el ciclo natural que siguen los electrones al ser excitados por una señal de bombeo. Suben inmediatamente, se excitan, bajan inmediatamente al estado de 2, que es el metestable, y de ahí bajan, se mantienen bastante ahí y de ahí descienden y otra vez siguen así, con todos los electrones que pasan, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo se amplifica la señal. Ese es el detalle técnico, el detalle, físico. Acá se ve el láser de bombeo, ¿no? Hay una señal, el láser de bombeo y se sale, ¿no? El otro, el Raman, se basa en ese principio que hice arriba, el SRC, que es el Raman Scattering. ¿Qué es lo que hace? Envía hacia la fibra externa, y solo hacia la fibra externa, una señal de bombeo. Esta señal de bombeo hace que el 13 terahertz a la derecha, la fibra gane potencia. Ojo que en el Raman, el amplificador no es el que hace que gane potencia, sino la fibra. Es un principio totalmente diferente. En nuestro caso, bueno, en este caso habían 3 para cubrir una mayor cantidad de espacio, ¿no? En la banda C. En el caso de Huawei tenemos dos frecuencias de bombeo. ¿Qué es lo que viene en el proyecto? EFA.
consecuente con la ventana de baja atenuación, baja demanda C, alta eficiencia de conversión de energía, es decir, el consumo de energía no es tan alto para el beneficio que nos trae amplificar la señal. Alta ganancia con bajo crosstalk, la ganancia es buena y no hay crosstalk. Buena estabilidad de la ganancia. Significa que, ¿qué es la estabilidad de la ganancia? Normalmente en las especificaciones, cuando le pongan ganancia, le va a venir el valor de la ganancia, podría ser 25 dB, más o menos 1.5. Esto es lo que te garantiza la especificación. Entonces, la estabilidad de ganancia significa que no va a haber una variación mayor por cada lambda que colocamos, más o menos. Desventajas: rango de ganancia fijo y ganancia no plana. ¿Por qué rango de ganancia fijo? Rango de ganancia fijo se describe porque según la manufactura del EDFA, al cual lo han creado para cierta ganancia, y eso no es configurable. Nosotros no podemos venir mañana a cambiar la ganancia porque no se configura. Ya viene de manufactura así y así se va a quedar. Ahora, no ha venido este proyecto, pero hay unos amplificadores en Huawei que son dos amplificadores en serie. Se llaman genéricamente Huawei. Así se llama la tarjeta. ¿Qué pasa? Que cuando vayan a gestionar este amplificador van a poder hacer un set gain. Es decir, ustedes van a definir cuál es la ganancia. Entonces ahí se van a acordar de mí y van a decir, pero a mí me dijeron que la ganancia no se puede configurar. Entonces, ¿por qué hay un set gain? ¿Qué pasa? Que estos dos amplificadores tienen la ganancia fija. Así viene de fábrica y así se va a quedar. Pero acá en la mitad hay un atenuador fijo. Cuando seteamos la ganancia, en verdad no estamos seteando la ganancia, sino estamos seteando el valor del atenuador. Pero como complemento, o sea, para el usuario final setea la ganancia, pero lo que hace físicamente es setear el atenuador, de tal manera que la ganancia total sea parecida al set gain. Y ganancia no plana, ¿por qué? Porque ustedes ya vieron que el perfil de la fibra es un poco diferente y también hay al pasar por los amplificadores, no les he dicho, pero ya creo que ya asumieron que este es el símbolo de un amplificador. Al pasar por un amplificador, como les dije, hay un perfil que se respeta, ¿no? No sale exactamente igual. ¿Por qué? Porque el amplificador somete la señal a efectos de no linealidad. ¿Qué son efectos de no linealidad? Significa que puede ser que se transfiera potencia. Le quita un poquito acá de potencia y se la pone acá. Y así, ¿no? Entonces tiende a crear un perfil con cierta pendiente. Eso es por lo que tenemos una ganancia que no es plana. Este es un feature que tiene el amplificador, pero como un usuario final uno nunca lo ve. Consiste en controlar la ganancia automáticamente. Tenemos acá una señal de entrada y una señal de salida, con una ganancia fija. ¿Por qué es hacer? O sea, si ustedes lo ven así, dicen, ya, pues pero es lo que hace el amplificador, ¿no? Para eso he comprado un amplificador, para que haga esto, para que amplifique. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que los amplificadores EDFA tienden a compensarse. Es decir, si solamente tuviésemos el semiconductor con toda la parte física que le he mostrado, tenemos acá, imaginemos estas landas y tenemos la amplificación y salen así. Entonces, si yo le agrego una landa, en teoría debería salir esta landa acá. Pero
Pero ¿qué pasa? En un amplificador EFA lo que normalmente sucede es que la potencia se quiere compensar. Es decir, la potencia total quiere mantenerse constante. Entonces, al aplicarle una lambda más, lo que puede ocurrir es que las otras lambdas intenten bajarse, para que la potencia de este más este más este más este se mantenga constante igual que antes. Ese es el principio, así funciona un EFA. Pero ustedes como usuarios de un sistema no se van a preocupar de esto, porque dentro de la tarjeta del amplificador EFA existe el control automático de ganancia. Lo que hace el control automático de ganancia es controlar que no se afecten estas lambdas cuando colocamos una lambda más y la potencia suba. En este caso la potencia total sí sube, y así es como funciona. Es un feature que lo tenemos, pero que no es seteable, porque siempre tiene que funcionar así el sistema, ¿no? Así es como debe funcionar. Características del Raman. Ganancia flexible de longitud de onda. ¿Por qué? Porque en el Raman sí podemos configurar la ganancia. ¿Cómo configuramos la ganancia? Simplemente aumentamos o bajamos la potencia de bombeo. Si la aumentamos la potencia de bombeo, la ganancia va a subir. Si la bajamos, la ganancia va a caer. Alta eficiencia, no estamos. Estructura simple, ¿por qué? Porque lo único que hacemos es enviar una potencia de bombeo. No procesa mucho la señal, solamente bombeamos. Puede reducirse el efecto de no linealidad y baja señal de ruido. Con este tipo de amplificadores que el principio físico está en la fibra, no hay forma de introducir mucho efecto de no linealidad, solamente la que está en la fibra inherentemente. Tiene un bajo señal de ruido porque lo amplificamos simplemente en la fibra. Alta corriente de bombeo, baja eficiencia, alto costo. ¿Qué significa? Que esta tarjeta consume bastante energía. Es simple, pero consume harta energía. Los componentes de la fibra soportan alta potencia. Son alta corriente. Tenemos acá un amplificador EFA y acá tenemos un amplificador Raman. Imaginemos que la ganancia sea de 10 dB, no, de 20. Si acá tenemos menos 15, ¿cuánto tendríamos acá? 5. La ganancia normalmente que da el RFA es de 10 dB. Si acá tenemos menos 5, ¿cuánto tenemos acá? 5. Esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia física es muy diferente. Esto no es 5. Acá sí, pasa de un nivel a otro, se amplifica. Acá no pasa esto. ¿Qué ocurre? ¿Cómo sabemos cuánto amplifica? Simple. La potencia de bombeo, pese a que el tráfico va así, excita la fibra en este sentido. Imaginemos un amplificador de resección. O sea, acá está la fibra externa, ¿no? Si el amplificador fuese de transmisión y la fibra externa está acá, igual lo envía hacia la fibra externa. Siempre la potencia de bombeo, la señal de bombeo se envía hacia la fibra externa. No importa el sentido del tráfico, ¿no? De la señal de tráfico. Entonces, ¿cómo sabemos que amplifica 10 dB si acá era menos 5 y acá no es 5? Cuando la potencia de bombeo
está apagado, era quizás menos 20, menos 15. Y cuando la potencia la prendemos, ya es menos 5. ¿Por qué? Porque ¿quién amplifica acá? La fibra. Este elemento solo envía potencia, pero no amplifica. El que amplifica, el que amplifica es la fibra. ¿Sí? Son dos principios totalmente diferentes. Como este envía una potencia de bombeo bastante alta, necesitamos gastar bastante energía. Ahora, ¿qué pasa? Las potencias son tan altas. ¿Qué tipo de conectores se debería conocer? El FI. El conector de luces. SC. El FC, que es el desenrosca. SC. El SC, que es el quark, como él es el más grandecito. Hay otros como el ST que se usan para bancos, pero estos son los principales. El ST es como un BNC pero con un ganchito. Para potencias altas, como sabemos, enviar una potencia alta, el rango más o menos de 26, 27 dB, bastante alto. Para potencias altas vamos a enviar dos láseres en esta dirección. El conector ya no es LC, FC ni SC. El conector se llama LSH. El LSH es popularmente conocido como E2000. El E2000 es E de euro, es una norma europea, Euro 2000. Ahora, si esto va hacia la fibra, acá debería haber un distribuidor de fibra, ¿no? Fija distribución. ¿Qué conector debería tener este ODF? Igual, ¿no? Un E2000. Huawei recomienda que este conector sea de 2000 o que sea una fusión, que no haya conector. Esas dos cosas se recomiendan, o fusión de fibra o uno de 2000 o LSH. ¿Qué parámetros o qué características tiene el LSH o el E2000 para trabajar también en alta potencia? Son dos cosas. Uno, es un bajo efecto de refracción. Y para ayudar a este efecto de refracción, tiene una tapa que es parte del conector. ¿Por qué? Más o menos, este es un LC. ¿Sí? Todos han visto un LC, ¿cierto? Más o menos es así. Donde esta parte blanquita es donde se conecta la fibra. Y esta es parte de la fibra que viene pegada con esto. El E2000 es parecido, un poco diferente, pero es parecido, pero acá tiene un mecanismo. Es así. Que viene pegado al conector. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros conectamos esto, conectamos la fibra al conector de recepción en la tarjeta o en el ODF, esto se va a abrir automáticamente para poder conectarse. Y cuando lo liberamos, otra vez se cierra automáticamente. ¿Para qué hacemos eso? ¿Para qué intentamos que este conector esté casi siempre cerrado? ¿Qué queremos evitar con una tapa fija en el conector? ¿Cómo? Altiimpedancia. Impedancia no se llama refracción. Pero ¿por qué? ¿Qué causa la refracción? ¿Qué evitamos? Pérdida de potencia. Ya. Hay pérdida de potencia con refracción, pero la tapa, ¿para qué creen que sirve? Para que no se disperse la energía
No, ojo que la tapa solamente está cerrada cuando no lo conectas a nada. Cierras. Estén limpias. ¿Por qué? Porque una de las razones más grandes de causa de refracción es el polvo. ¿Qué es la refracción? Es, por ejemplo, en esta parte del conector viene la señal y es el índice de rebote. ¿Qué pasa si rebota mucho? Esta área se vuelve de mucha potencia, porque es la señal que va más la señal que viene. ¿Y qué termina pasando? Se empieza a quemar por adentro el conector y la fibra. Porque la potencia era muy alta. Entonces, los C2000 tienen baja refracción para que no ocurra esto, sino que casi toda la potencia pase y tienen un mecanismo para evitar el polvo que ocasiona precisamente eso. Ahora hay un procedimiento cuando usamos rama y usamos estos conectores, que es usar un microscopio. Los analizadores, los OSAs, los analizadores espectrópticos vienen con un microscopio. Lo colocamos en la fibra, en el núcleo, y tenemos que ver que es, lo van a ver así, ¿no? Blanco acá y todo esto negro. Que esto esté lo más perfecto y sin rasguños posible. Porque así como el polvo, también que esté mal hecho la fibra, que está rasguñada, que esté dañada, también causa refracción. En el mejor de los casos se puede quemar el jumper, en el peor de los casos puedes invadir un poco la fibra externa y así no va a salir nada. Entonces se tiene que tener esos cuidados. Ahora, en el proyecto, ¿por qué no viene rama? No viene rama. No es solo que no conviene, sino que en los diseños esta es una estación en los diseños se comienza colocando amplificadores EF. Si es que la potencia no es suficiente para que el enlace sobreviva, para que el enlace subsista, entonces necesitamos una ayudita más. Esa ayudita puede ser dos cosas, o una estación intermedia, ya sea OLA o regenerador. OLA que tiene amplificadores, o sea, amplificar la señal más, o utilizar un Raman de bombeo acá para mejorar 10 dB más acá. ¿Qué pasa si no funciona? Pasamos al siguiente, el plan C, poner un Raman acá. Ojo que, como les dije, este emite el bombeo hacia esta dirección y este emite el bombeo hacia esta dirección. Y ganamos 10 dB más. Entonces, todos los diseños van siempre en ese orden. Se prueban con EDFAs. Si la distancia no es suficiente, se prueba con Raman. Si la distancia no es suficiente, se prueba con el segundo Raman. Siempre primero el de recepción. ¿Cuánto es la distancia no suficiente? Alrededor de 160 kilómetros, por ahí. Si su enlace es más de 160 kilómetros sin un amplificador intermedio, seguramente ya le están poniendo el primer Raman acá. Va a depender obviamente de la coeficiente de dispersión, coeficiente de atenuación, pero es más o menos entre 150 y 180 kilómetros que se decide ya colocar Raman. Bueno, el Raman no es tan bonito en la parte de mantenimiento, ¿no? Por todos los detalles que tiene. ¿Quedó claro esto de los amplificadores? Ahora, decían que los amplificadores introducen al sistema ruido. ¿Qué significa? Que si tenemos el OCNR, es Optical Signal Noise Ratio, ¿no? Entonces es la señal
entre el ruido. Si le sacamos logaritmo, es la señal entre B menos el ruido, ¿no? ¿Qué pasa? Cada vez que pasa por un amplificador, la señal se amplifica, pero el ruido se amplifica en mayor magnitud que la señal. Entonces, si bien es cierto ganamos acá 20 dB, el ruido se amplifica un poquito más. Entonces, si tenemos un diagrama de señal a ruido, en el transcurso de esto, digamos que puede ser así. La señal a ruido es constante y el amplificador baja un poco. Si es constante, en el segundo amplificador baja un poco. Entonces, si le metemos más amplificadores al sistema, le estamos metiendo más ruido al sistema, pero le estamos metiendo más potencia al sistema también. Entonces, hay que buscar el punto intermedio en el que le introduzcamos la potencia necesaria para poder tener un sistema estable, pero sin introducirle tanto ruido. Ahora, en los Raman no pasa eso, ¿no? El ruido es casi cero. ¿Alguna duda con los amplificadores? Algo que me olvidé de decirles de los conectores, muy importante, es que si bien el tipo de conector es importante para el tema de refracción, lo más importante no es el tipo de conector, sino el pulido. ¿Saben qué tipo de pulidos hay? Hay generalmente dos tipos de pulido, el PC y el APC. ¿Qué es el pulido? Si este es el conector, y acá está la partecita blanca que es la fibra, ¿cómo pulido esta parte? El APC tiene menos reflexión. ¿Qué significa? Que cuando tú lo conectas con el conector, digamos acá está el conector, cuando conectas la fibra con la otra contraparte, el espacio de aire que hay entre la conexión es menor. Obviamente este es más caro también. De este hay bastantes variantes, ¿no? Hay UPC, SPC, pero todos son pulidos APC. Entonces, sabiendo esto, cuando nosotros hablamos del LSH o L2000, ¿qué tipo de pulido tiene que tener? APC. ¿No? Todas las otras tarjetas que no manejan alta potencia, en Huawei usan el conector LC con el pulido LC. Estos son para casi todas las tarjetas. Y esto es para alta potencia. Bien, una consultita. En el amplificador NDFA, que es el que vamos a usar, Sí. ¿podrías hacer un referencia nada más de ese amplificador sobre el tema del láser de bombeo? ¿Cómo es eso, dice? Claro. El láser de bombeo para el NDFA, que es lo que vamos a ver, el láser de bombeo para nosotros es casi transparente. ¿Por qué? Porque el láser de bombeo no es parte del sistema. El láser de bombeo, si ustedes vieron ahí el diagramita, era algo así, y venía un láser de bombeo, y salía, ¿no? Señal amplificada. Este láser de bombeo, ¿de dónde viene? Del backplane. O sea, es una energía que provee la tarjeta. La tarjeta saca la energía del backplane. A diferencia del Raman, que el láser de bombeo
lo introduce al sistema de OLM, lo introduce a la fibra. Entonces, si nosotros hacemos pruebas, el láser de bombeo en el EDFA no nos importa. No lo vamos a ver nunca. Para nosotros es transparente. ¿Ves? Para nosotros es algo así, ¿no? Viene la señal y se amplifica. Se espera A, es A más G. El láser de bombeo es algo que está metido en el circuito y le pone esta señal. En cambio en el Raman, sí, el bombeo se sale por acá. Se emite el bombeo del sistema. Esa es la gran diferencia. Si no funciona el láser de bombeo por alguna razón, ya que está interno en el EDFA, nosotros vamos a ver A la entrada y A la salida. Claro, vamos a ver algo o algún comportamiento bastante extraño. Por eso es que se hace la prueba de ganancia. Estos son tres tipos de amplificador: el booster, el amplificador de línea y el preamplificador. Ojo que el nombre que le dan los amplificadores en el sistema de OLM no depende del tipo de amplificador. ¿Dónde está? Sino es dónde está. Es en qué parte de la topología está. Un amplificador que transmite se llama booster. Un amplificador que está en la mitad se llama amplificador de línea. Esto sería una estación ola, ¿no? Total. Y un amplificador que recibe se llama preamplificador. No depende si, por ejemplo, podría tener que este se llama OBU, este se llama OBU y este se llama OBU. Es más, en el proyecto con ustedes todos se llaman OBU. ¿Qué quiere decir? Que no importa si es el mismo tipo, son diferentes tipos. Esta nomenclatura de booster, línea, amplificador es por el lugar en la red que ocupa. ¿Sí tienen? No. Ahora, el OAU, ¿cómo se utiliza normalmente? Se utiliza de dos formas. Ya les he dicho que el OAU son dos amplificadores a serie, ¿no? Ahí, esta parte que la dibujo así es porque acá normalmente va el módulo de compensación de dispersión. O sea, tiene puertos adicionales para eso, ¿no? Entonces, la UAU tiene dos formas de utilizarse. Uno es en una estación intermedia, en una ola, ya no tienes que colocar un... Imagino que esto es esta parte. Entonces, en teoría, según lo que hemos visto, ¿cómo se llamaría este amplificador? ¿Booster, línea o preamplificador? ¿Booster? Ya recibimos. Pre sería preamplificador. Se llamaría preamplificador. Porque es el que recibe la señal. ¿Y cómo se llama este? Booster. Entonces el OAU en una aplicación lo podemos utilizar para no utilizar dos amplificadores, ya que tiene dos amplificadores.